Si estás interesado en saber dónde puedes ubicar los LMRS, por qué son importantes, acompáñanos a este webinar denominado Cumplimiento de los LMRS y su impacto en el comercio y la salud. En esta ocasión nos ilustrará Paulina Marcha, ingeniero agrónomo titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia en Bayer por 19 años en cargos de ámbito regulatorio y de seguridad humana, con diversos cursos de especialización en el área. Actualmente es el jefe de Asuntos Regulatorios y Coordinación del Grupo Residuos en Bayer Chile. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo. Al finalizar la ponencia, se les brindarán las respuestas. De la misma forma, los invitamos a compartir esta importante charla de la tarde en sus redes sociales. Entonces, ya brindadas estas indicaciones, damos inicio a la charla. Bienvenida, ingeniera Paulina. Muchas gracias, María Cristina. Durante este momento yo les doy las gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes aquí y compartir esta información. Para mí es un placer poder compartir con ustedes la información respecto a los residuos de plaguicidas en alimentos agropecuarios y su relación con la salud y seguridad de los consumidores. Hoy día lo que vamos a ver es cómo todos estos aspectos se basan en o tienen relación con la inocuidad alimentaria. Vamos a revisar algunos conceptos generales para entender acerca de los temas que vamos a hablar más adelante sobre los límites máximos de residuos, la evaluación también del riesgo dietético y finalmente vamos a compartir algunos ejemplos para ver de qué manera esto nos impacta en la práctica. Bien, la inocuidad alimentaria sabemos, ¿no?, que es un tema de interés global. Así tenemos aquí un extracto de lo que señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, donde se plantea, cierto, que todos los consumidores en el mundo tienen el derecho a acceso a alimentos seguros y de alta calidad. Y estos alimentos buenos e inocuos, ¿no?, son la base de una dieta nutritiva. Lo que es interesante también es que además de cuidar la seguridad y el bienestar de los consumidores, la inocuidad de los alimentos es clave también para los productores agrícolas, para que puedan acceder a los mercados y por lo tanto finalmente esto también contribuye al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza. Por lo tanto, la inocuidad alimentaria tiene un impacto mucho más allá de que solo ver la seguridad y la calidad de los alimentos. El Códex Alimentarius también define la inocuidad alimentaria como la garantía de que un alimento no va a causar daño al consumidor cuando este alimento sea preparado o ingerido conforme al uso al cual es destinado. Y entonces las autoridades en Perú, SENASA, también considera esta definición de códex, adicionalmente indicando, ¿cierto?, los tipos de agentes o peligros que son los peligros físicos, químicos o biológicos que pueden estar vinculados a la inocuidad alimentaria. También es conveniente señalar que todos somos responsables, todos los que participamos de la cadena alimentaria somos responsables o tenemos algún grado de acción y responsabilidad en lo que es la inocuidad alimentaria. No es la inocuidad alimentaria un ámbito que solamente esté ligado a algún actor en particular. Es así como en el inicio, ¿cierto?, tenemos todos los ámbitos que tienen que ver con la fabricación, los fabricantes, los agricultores o productores y los distribuidores que tienen un ámbito muy relevante en seguir buenas prácticas, ¿cierto?, para garantizar esta inocuidad alimentaria. Por otra parte, tenemos las autoridades competentes. Durante todo el ciclo de la cadena alimentaria, las autoridades establecen normativas ad hoc y también establecen cuáles son las medidas de control relevantes para que se cumplan dichas normas.
Y finalmente tenemos a los consumidores, sea usuarios o consumidores finales, que también tienen un rol clave y son responsables por seguir, aplicar estas normativas y también por el almacenamiento y el procesamiento adecuado de los alimentos. Bien, entonces finalmente todos tenemos un rol en esta inocuidad alimentaria. Es importante señalar que la producción agrícola de los alimentos, ¿cierto?, está permanentemente enfrentando desafíos. Tenemos entre esos desafíos, ¿cierto?, por ejemplo, los cambios climáticos, la generación de la presencia de plagas o enfermedades de las que ocurren en los cultivos, ¿cierto? Y por lo tanto, el uso de agroquímicos es una de las herramientas que se considera dentro del manejo integrado de cultivos. Este manejo integrado de cultivos debe considerar distintas medidas de manejo, como el manejo del cultivo en sí, prácticas culturales, prácticas de uso de productos biológicos y también entonces finalmente está el uso de agroquímicos en la medida que sea razonable y justificado. Por lo tanto, los productos, como ustedes ven acá, van a estar sujetos a diferentes tipos de aplicaciones. Con eso vamos a lograr entonces esta producción de calidad y producción segura de los alimentos que finalmente va a llegar a la mesa de los consumidores, donde tenemos una variabilidad, ¿cierto?, también de consumidores. Y por lo tanto es muy relevante aquí también el seguimiento de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es esto? Buenas prácticas agrícolas en el ámbito del uso de agroquímicos se refiere al seguimiento de las recomendaciones de uso que están en las etiquetas de los productos y que han sido aprobadas por la autoridad después de una exhaustiva revisión de una serie de informaciones y estudios que permiten entonces el uso seguro de los productos. Y finalmente entonces todo eso redunda en la seguridad para el consumidor. Vamos a entrar entonces a hablar de algunas definiciones básicas. Primero, entender qué es un residuo de plaguicida. Entonces, cuando los productos se aplican en cultivos, ¿cierto?, pueden permanecer algunas cantidades reducidas, tanto del plaguicida como de los metabolitos que se producen por la degradación del componente en la planta, y esta cantidad reducida de estos componentes pueden quedar en los alimentos una vez que estos son utilizados, aplicados en el campo. Entonces pueden quedar en alimentos para humanos o también en alimentos que son destinados al consumo animal. Por lo tanto, para poder tener una regulación respecto a este tema es que se han establecido lo que llamamos límites máximos de residuos. Y estos son los niveles máximos de estos residuos que son legalmente permitidos en los alimentos o piensos, ya sean como producto fresco, en algunos países se establecen también para alimentos procesados y pueden ser alimentos de origen vegetal o animal. Y estos límites máximos de residuo se obtienen después del uso de un producto de protección de cultivos de acuerdo a esta recomendación de uso o buena práctica agrícola que va a ir en la etiqueta. Estos límites máximos de residuos son cantidades muy pequeñas que se establecen en concentración de miligramo de producto o ingrediente activo por kilo de alimento. Entonces, por ejemplo, acá hay una muestra de los límites máximos de residuo de la sustancia tebuconazole, que es un fungicida, en tomate, y vemos distintos países cómo establecen estos valores de límite máximo de residuo. En este caso tenemos valores que van desde 0,1 miligramo por kilo hasta un máximo de 2 miligramos por kilo en este caso. Entonces, como decíamos, los niveles de residuos de los plaguicidas en los alimentos se establecen en esta medida, miligramos por kilo,
Y para tener una idea, ¿cierto?, de qué significa esto, qué magnitud estamos hablando, entonces tenemos acá un ejemplo que es como si nosotros fuéramos a colocar lo que está en una cuchara de té repartido en toda la fruta que entra en un contenedor. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente es una cantidad muy pequeña que queda o que pudiera quedar como trazas en los alimentos. Y bien, Perú, ¿cierto?, sigue el concepto de buena práctica agrícola, ¿no? Y eso está establecido también en la comunidad andina, en el manual técnico andino que fue establecido por la resolución número 2075, donde define lo que es el concepto de buena práctica agrícola, y como les comentaba, son aquellas prácticas oficialmente recomendadas o autorizadas para el uso de un plaguicida. Bien, también otros conceptos es el patrón de uso, que también tiene que ver con las características de uso de un producto, y otro concepto es lo que llamamos peor escenario, que se refiere realmente al escenario más crítico de uso del producto, que tiene que ver con la mayor concentración de la sustancia utilizada en el campo, la mayor dosis, etcétera, y que eso nos puede llevar y nos debe llevar a conocer cuál es la mayor concentración de residuos que uno podría obtener después del uso de un producto en el campo, que es lo que necesitamos conocer. Entonces, como comentábamos, el límite máximo de residuo es el nivel más alto permitido de concentración de un residuo de plaguicida en un alimento. Y estos límites se basan y son obtenidos a partir de estudios de residuos supervisados que se realizan en campo, donde se considera la condición más crítica de uso que va a ir en la etiqueta del producto. ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros tenemos que conocer cuál realmente es la condición más crítica a la cual un consumidor potencialmente podría verse expuesto. Y es importante saber que este uso que está recomendado en la etiqueta es sujeto o pasa por una evaluación de riesgo dietético. Por lo tanto, todos los límites máximos de residuo van a ser establecidos siempre que y bajo la condición de que se ha realizado esta evaluación de riesgo dietético y por lo tanto se ha verificado que no existe un riesgo para los consumidores. Por lo tanto, cada valor de límite máximo de residuo es un valor seguro porque se llevó a cabo la evaluación de riesgo dietético, pero no necesariamente consiste en un límite de seguridad. Esto vamos a ver también más adelante como con un ejemplo específico. Bueno, también lo que nosotros consideremos para medir como límite máximo de residuo debe ser práctico de medir, fácil de medir. Idealmente, ojalá sea un componente. ¿Por qué? Porque el límite máximo de residuo se utiliza como un indicador o marcador, por llamarlo así. Bien, y esto debe ser posible de ser evaluado mediante una metodología analítica que sea fácil de implementar y un costo razonable, porque una vez que se establecen los límites máximos de residuo, es importante realizar el monitoreo de los alimentos. Y por tanto, ese límite máximo de residuos va a servir también como referencia para el intercambio comercial y para el control de los alimentos, sea en el mercado local o también en el mercado extranjero. Entonces, vamos a mirar de una manera lo más práctica posible cómo es el proceso para establecer un límite máximo de residuo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar para que un producto sea puesto en el mercado es que él tiene que ser eficaz.
Si no es eficaz, no tiene sentido, ¿no? Colocar un producto en el mercado. Entonces, él tiene que cumplir su uso y tenemos que verificar cuál es la recomendación que va a llevar ese producto en la etiqueta. Bien, eso es lo que llamamos las buenas prácticas agrícolas. Una vez que conocemos cuál es esa dosis, cuál es el número de aplicaciones que debemos recomendar el producto, cuál es el intervalo entre las aplicaciones y cuál es el tiempo que tenemos que esperar desde la última aplicación a la cosecha, que es lo que llamamos el periodo de carencia. Entonces, una vez que conocemos eso, se realizan estudios de residuos. Esos estudios de residuos se basan en normas tanto nacionales como en criterios internacionales y de esa manera nosotros vamos a conocer cuál es el nivel de residuo que quedaría o que va a quedar en el alimento después de que el producto haya sido aplicado como indica la etiqueta. Una vez que nosotros conocemos cuál es ese nivel de residuos, esos datos, esos miligramos por kilo que obtenemos, tienen que pasar a una evaluación de riesgo dietético. Para eso tenemos que también conocer los datos de consumo de alimentos de la población, ¿no? Que va a ingerir esos alimentos y también contrarrestamos entonces toda esa ingesta que va a tener la persona, las distintas personas, la ingesta que van a tener a raíz de los residuos y la cantidad de alimentos y lo contrarrestamos con los límites toxicológicos, de los parámetros toxicológicos. Para obtener todos estos parámetros toxicológicos se realiza una batería muy completa de estudios de toxicología y del metabolismo y entonces es así posible establecer cuáles van a ser los límites que no pueden ser traspasados. Esos límites que no pueden ser traspasados, que son los límites toxicológicos, tenemos dos parámetros, un parámetro crónico, que es la IDA, y un parámetro agudo, que es la dosis de referencia aguda. Entonces, estos son los límites que nos marcan realmente la parte toxicológica y que no debemos traspasar. Bien, en la evaluación de riesgo dietético, entonces nosotros confirmamos que estos residuos que vamos a encontrar en los alimentos y que vienen de la recomendación de etiqueta no están traspasando estos límites toxicológicos. Una vez que verificamos eso, por lo tanto verificamos que no existe riesgo para el consumidor, a partir de estos residuos entonces se hace la propuesta de límites máximos de residuo, eso es presentado a la autoridad y finalmente esos límites máximos de residuo son publicados y sirven para el control de los alimentos. Entonces, es importante entender que el valor del límite máximo de residuos está totalmente vinculado a lo que es la recomendación de uso de la etiqueta. Es decir, si nosotros tenemos una recomendación de uso de la etiqueta con una mayor dosis, por ejemplo, lo más lógico es que vamos a tener un límite máximo de residuo mayor. Y eso siempre, cualquier valor de límite máximo de residuo va a tener que tener por atrás su evaluación de riesgo dietético para verificar que no hay ningún riesgo para los consumidores. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de esta evaluación de riesgo? Viéndolo en un contexto más común, ¿no?, de todos nosotros, existen dos variables que se consideran para la evaluación del riesgo. Una de ellas es el peligro. El peligro es una característica propia de un sujeto, o en este caso de una sustancia activa que vamos a evaluar, o en este ejemplo acá del león. Y por otro lado tenemos que ver la exposición. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos aquí un león, que es un animal que por sí nosotros sabemos que es
peligroso o que presenta un nivel de peligro. Y por otra parte, tenemos que evaluar la exposición. En este ejemplo arriba, tenemos una niña que está totalmente expuesta, por lo tanto, el riesgo es grande, es muy alto, ¿cierto? En cambio, en la imagen de abajo, tenemos las personas que están viendo a los animales y que están protegidos, por lo tanto, en este caso, la exposición es menor y el riesgo en este caso es bajo. Con el tema de los alimentos se hace algo equivalente a esto, similar, ¿no? De esta manera. Entonces, nosotros tenemos el peligro, que el peligro va a estar dado por este límite toxicológico que vimos. Tenemos estos dos parámetros, la ingesta diaria aceptable, que es el parámetro que nos permite evaluar en el largo plazo qué ocurriría con un consumidor que está permanentemente comiendo un alimento durante todos los días de su vida. Y también tenemos la otra evaluación que se hace, que es la evaluación aguda, donde tenemos este otro parámetro toxicológico que nos indica una evaluación cuando una persona va a consumir gran cantidad de un alimento por una vez o durante un día. ¿Bien? Entonces se hacen los dos tipos de evaluación. Y en la exposición, nosotros entonces medimos cuánto realmente, considerando el nivel de residuos que van a tener estos alimentos y la cantidad de alimento consumida, nosotros comparamos esto con estos límites que fueron obtenidos a partir de los estudios toxicológicos. Entonces, si la exposición o lo que va a ingerir una persona a raíz de este consumo de alimentos, si lo que va a ingerir de residuos es menor a este límite, a estos límites crónicos y agudos, entonces no se presenta riesgo para el consumidor. Por el contrario, si al realizar los estudios de residuos y al ver el nivel de consumo se determina que lo que va a ingerir la persona está por encima de estos límites, entonces ahí se observa que hay un riesgo para el consumidor y por lo tanto no es posible seguir adelante con esa recomendación de uso y tampoco se pueden establecer los límites basados en esa recomendación de uso de la etiqueta. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Habría que ver si es posible una recomendación de uso menos crítica que permita un nivel de residuos menor para poder llegar a estar por debajo de estos parámetros que tenemos acá y por lo tanto tener una situación donde no se presenta riesgo para el consumidor. ¿Mm? Bueno, entonces acá viene una pregunta que siempre es interesante de hacer porque las personas que, digamos, no están tan vinculadas con estas materias pueden a veces entender los límites máximos de residuo de una manera diferente. Pero, ¿cuál es la manera correcta entonces? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, distintos valores de límite máximo de residuo de este compuesto, que es un insecticida, Flupiridifurone, que se utiliza en manzana, en el cultivo de manzana. Entonces, Perú está establecido o ha tomado en consideración el mismo valor de Codex, que es 0,9 miligramos por kilo, lo mismo Brasil. Acá tenemos Codex, que estableció un límite de 0,9. La Unión Europea estableció un valor de 0,6 miligramos por kilo y Estados Unidos estableció un valor de 0,7 miligramos por kilo. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de estos valores es más seguro? Entonces, la verdad es que la respuesta es que todos son igualmente seguros. ¿Por qué? Porque tanto el valor de 0,6 como el valor de 0,7 o el de 0,9, todos fueron establecidos en base a una evaluación de riesgo al consumidor. Por lo tanto, cuando Brasil o el Codex fueron a establecer el valor de 0,9 miligramos por kilo,
se llevó a cabo la evaluación de riesgo al consumidor y se vio que ese nivel de residuos no causaba ningún riesgo a los consumidores. Si ustedes recuerdan bien, en la imagen que vimos hace unos slides atrás, vimos que el valor de LMR tenía total relación con la recomendación de uso de etiqueta. Entonces, acá, por ejemplo, Unión Europea tiene 0,6, Estados Unidos tiene 0,7 miligramos por kilo y en gran medida las diferencias ocurren porque a veces hay distintas recomendaciones de uso en las etiquetas porque tenemos distintas necesidades en distintos países, necesidades agrícolas de control de plagas o enfermedades. Pero todos estos valores son igualmente seguros porque cada uno de ellos se verificó la seguridad al consumidor. Entonces, vamos a mirar acá, vamos a entrar un poco más en materia quizás un poco más detallada, técnica, pero vamos a ver cómo estos conceptos nosotros los llevamos, vamos a decir así, a la práctica. ¿Qué significa realmente en cuanto a consumo? Entonces, en este ejemplo tenemos el cultivo de mango. Para la evaluación crónica, como yo les decía, que eso significa que una persona va a consumir mango durante toda su vida, eso es lo que se evalúa en la evaluación crónica, se considera el parámetro toxicológico de la ingesta diaria aceptable. Este parámetro viene de los estudios de toxicología y del metabolismo, donde en este caso, en este ejemplo, para este ingrediente activo A, vamos a decir, se determinó que el valor es de 0,078 miligramos por kilo de peso corporal por día. ¿Qué significa esto? Significa que en base a los estudios toxicológicos se determinó que este sería el máximo que una persona podría ingerir durante toda su vida y que no le va a causar aún ningún efecto adverso. Bien, y ese es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta porque estos límites toxicológicos se establecen aún con niveles de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que aún es un límite que no va a causar ningún efecto adverso. Entonces, este es nuestro límite toxicológico que no puede ser sobrepasado. Este límite tenemos entonces que contrarrestarlo con la exposición. ¿Bien? Y en este caso, cuando estamos hablando de mango, vamos a ver si el nivel de residuo que nosotros tenemos en el mango de esta molécula, por ejemplo, es 0,1 miligramo por kilo, eso significa que una persona tendría que consumir 50 kilos de mango todos los días de su vida, ¿bien? Y lograría en ese momento recién llegar a esta ida. Aún así, no tendría riesgo para digamos, dietético, a raíz de este consumo de este ingrediente activo a través del mango, pero claramente nadie puede consumir 50 kilos de mango, ¿cierto? Entonces es ahí donde podemos percibir realmente el nivel de seguridad que se maneja cuando se hace la evaluación de riesgo dietético. Si ese mango tuviese 0,3 miligramos por kilo, una persona tendría que consumir 17 kilos todos los días de su vida para alcanzar este valor de la ida. Si el nivel de residuo en mango fuese de 0,7 miligramos por kilo, la persona tendría que consumir 10 kilos todos los días de su vida, nuevamente para alcanzar este valor de 0,078. Y si el nivel de residuos en este mango fuese de 2 miligramos por kilo, la persona tendría que consumir 2,5 kilos todos los días de su vida, lo cual también es algo realmente imposible de ocurrir, ¿cierto? Que todos los días una persona
fuese a consumir 2,5 kilos de mango. Yo creo que ni en un día, ¿no? Bueno, entonces, este es el tipo, digamos, no exactamente este cálculo, pero esto nos da un indicativo y un reflejo de lo que significaría realmente que una persona se exponga a estos niveles de residuos del alimento, lo que significa en la práctica de lo que tendría que consumir para llegar a este valor de la ida, que como les decía, aún así es un límite que se coloca para hacer estos cálculos, pero que todavía no causa un riesgo al consumidor. Entonces, acá nos vamos a preguntar, para este producto que está una recomendación de etiqueta de uso para utilizarlo en mango, ¿cuál habrá sido el límite máximo de residuo que estableció la autoridad? Bien, entonces, en este caso, la autoridad, que es la Unión Europea, que evaluó este producto, estableció el límite máximo de residuo en 0,7 miligramos por kilo. Bueno, muchos se podrán preguntar, ¿por qué no se estableció en 0,1? ¿Cierto? Porque así estaríamos, digamos, colocando menos residuo en el alimento. Entonces, el nivel de residuo que se permite en el alimento es el mínimo que permite que el producto sea eficaz. Entonces, como les decía, ¿se acuerdan anteriormente que vimos que lo importante para un producto ser colocado en el mercado es que sea eficaz? Porque si no es eficaz, no tendría sentido su uso. Y este producto fue colocado en el mercado con una recomendación de etiqueta que nos daba un residuo, ¿cierto?, en esta magnitud. No exactamente porque hay otros cálculos matemáticos que se hacen, pero para efectos del ejemplo, que nos daba entonces un residuo de 0,7 miligramos por kilo. Por eso se verifica entonces y esa persona tendría que consumir 10 kilos diariamente de su vida, durante todos los días de su vida, y todavía estaría recién alcanzando este valor de la ida. Cuando se realiza un monitoreo posteriormente, puede ocurrir, y no es lo correcto y tampoco es lo deseable, pero supongamos que en un monitoreo de residuos que se hace, se detecta que el mango tenía 2 miligramos por kilo. Ese mango es un mango que está fuera de la norma, ¿cierto? Porque la norma dice que son 0,7 miligramos por kilo. Está fuera de la norma y por lo tanto no está en cumplimiento legal. Bien, y el hecho de tener en este caso y en este ejemplo un mango que tenga 2 miligramos por kilo ya nos está indicando que probablemente el producto no fue aplicado de acuerdo a la recomendación de la etiqueta, porque si el producto hubiese sido aplicado de acuerdo a la recomendación de la etiqueta, el residuo no debería superar los 0,7 miligramos por kilo. Entonces, es aquí donde se identifica el principal uso y valor del límite máximo de residuo. El límite máximo de residuo es un indicador de que se siguió la buena práctica agrícola. Esto es útil porque así las autoridades y los distintos actores de la cadena, como vimos, que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, pueden entonces orientar las medidas para lograr que los productos sean aplicados de acuerdo a como indica la etiqueta. Ahora, nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué pasa con este mango de 2 miligramos por kilo? ¿Es un riesgo para el consumidor? Entonces, en este caso no hay un riesgo para el consumidor. ¿Por qué? Porque un consumidor tendría que consumir 2,5 kilos todos los días de su vida para llegar a alcanzar este valor de la ida. Por lo tanto, si en este ejemplo se hace un monitoreo y se observa que
fue superado el límite máximo de residuos, porque era 0,7, pero ahora es 2, no hay un riesgo para el consumidor. Sin embargo, ese mango está fuera de norma y por lo tanto nadie puede promover que haya un residuo mayor en los alimentos de lo que está establecido legalmente. Es decir, se tienen que tomar medidas para que ese mango igualmente no llegue, idealmente no llegar al nivel del consumidor, o tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Pero este mango no va a presentar ningún riesgo para el consumidor. Entonces, eso es muy importante de entender, porque cuando se tienen resultados de monitoreos y se tiene información donde en algunos casos se sobrepasó el límite máximo de residuos, eso es una alerta, sin duda, muy importante de considerar, y tiene que evaluarse finalmente si ese sobrepasar el límite máximo de residuos podría haber tenido un riesgo potencial para el consumidor o no. Pero el hecho de superar un valor de LMR no necesariamente indica un riesgo para el consumidor. Claro, sí que esa situación debería ser evaluada y confirmada. Bien, por eso se habla que el valor de LMR no es un límite toxicológico. Bien, ese es el concepto en el fondo por detrás de este tema. Este es un ejemplo ahora diferente, es un ejemplo de un producto que se utiliza en tomate, y esta es una evaluación aguda. Entonces, en la evaluación aguda lo que nosotros hacemos es tomar el parámetro toxicológico que se llama dosis de referencia aguda. En este caso, para este compuesto B, la dosis de referencia aguda es de 0,01 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Qué significa eso? Significa que si una persona va a comer tomate en un día, esa persona no debería ingerir más de 0,01 miligramos por cada kilo de peso de la persona al ingerir este compuesto a través del consumo de tomate. Bien, entonces vamos a hacer una mirada similar. ¿Qué significa realmente esto en la práctica? Recordando también que este límite que se establece acá, que es de 0,01, por seguridad se establece como un valor que no causa un riesgo al consumidor. Bien, o sea, si llegamos a este valor de 0,01, es un límite, pero aún no tenemos un riesgo al consumidor. Entonces acá, si nosotros tenemos tomate que tiene 0,05 miligramos por kilo de nivel de residuo, la persona tendría que consumir 12 kilos de una sola vez para llegar a este límite. Bien, y así, ¿no? Obviamente en la medida en que el residuo es mayor, la persona tendría que consumir menos tomate para alcanzar este valor límite. En este caso, el límite máximo de residuo, este fue un producto evaluado por el Codex, y en este caso el límite máximo de residuo de este compuesto para tomates fue establecido en 0,3 miligramos por kilo. Es decir, una persona tendría que consumir 2 kilos de una vez, bien, para llegar a alcanzar este valor de 0,01, que aún es un nivel que no produce un riesgo al consumidor, pero este, como les decía, es el límite que se maneja. Entonces, en este caso, ¿cierto? La probabilidad, y esto del consumo también se basa en antecedentes y en encuestas que son realizadas en los países, o también encuestas, o también la dieta que tiene y se considera en el Códex, por el Códex en sus evaluaciones. Por lo tanto, está mapeado y evaluado cuánto es el consumo máximo que ocurre de la población para cada uno de los cultivos. Entonces, en este caso, se ha determinado, ¿cierto?, que consumir 2 kilos de una vez no es el consumo máximo que podría tener una persona que consume tomate en general, en este caso puntual, esta población,
y por lo tanto se pudo establecer el valor en 0,3 miligramos por kilo. Nuevamente, aquí vemos que si se hace un monitoreo y vamos a suponer que el nivel de residuos fue el doble, se observó que era 0,6 miligramos por kilo, bueno, aún así la persona tendría que llegar a comer 1 kilo de tomate de una sola vez para alcanzar este valor. Nuevamente, considerando que este valor es un límite que no produce efecto adverso. ¿Bien? Entonces, de esta manera se puede ir determinando y evaluando si los valores, ¿cierto? Siempre tenemos que cuidar, y esa es una, digamos, función de todos, poder promover que se cumplan los valores del límite máximo de residuos. Primero, porque ellos están basados en una evaluación de riesgo dietético que asegura digamos, el no riesgo para los consumidores. También porque, como decíamos, el límite máximo de residuos refleja que ha habido una buena práctica agrícola en el campo. Bien, por lo tanto, siempre nosotros tenemos que promover y fomentar que los alimentos estén dentro de lo que está establecido como límite máximo de residuos. Sin embargo, si alguna vez les toca ver que hay un monitoreo y un residuo que fue mayor, bueno, ese residuo mayor está fuera de norma, pero no necesariamente es un riesgo al consumidor. Claro, sí, que eso tiene que ser evaluado. Bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Primero vimos que la inocuidad alimentaria es un concepto global y que tenemos que aplicar, no solamente esto es para países desarrollados o en vías de desarrollo, eso es un derecho que tienen las personas en todo el mundo, de poder tener acceso a alimentos seguros para el consumo. También vimos que la responsabilidad sobre esta inocuidad alimentaria es compartida entre los diferentes participantes de esta cadena alimentaria. Entonces, esto incluye tanto entidades públicas como entidades privadas, desde lo que son los productores, ciertos transportistas, quienes almacenan los productos, quienes distribuyen, importan, y finalmente incluyendo también al consumidor, que somos todos nosotros. También vimos que el uso de plaguicidas es una herramienta que se considera dentro del manejo integrado de cultivos y la relevancia que tienen las buenas prácticas agrícolas. Para eso, entonces, las recomendaciones de uso están en la etiqueta de los productos y esas etiquetas son aprobadas por la autoridad después de que la autoridad ha hecho una revisión muy exhaustiva de una serie de estudios que soportan la seguridad de los productos. También vimos los conceptos de peligro versus de exposición, ¿cierto? Vimos que el peligro es una característica propia, intrínseca de cada producto, y vimos que la exposición también determina el nivel de riesgo y que para eso, en el caso de los residuos de plaguicidas en los alimentos, se hace una evaluación de riesgo dietético, que es determinante para permitir que esa recomendación de uso esté en la etiqueta y que es también la base para posteriormente poder establecer los límites máximos de residuos. Vimos también entonces que estos límites máximos de residuos se basan en la práctica agrícola crítica que fue aprobada en la etiqueta, es decir, tiene que considerar la recomendación que es esperada que dé el mayor residuo en la etiqueta, porque tenemos que asegurarnos que ese nivel de residuos no va a causar un riesgo al consumidor, y por lo tanto estos límites, si bien son valores seguros, no son un límite de seguridad. Lo que veíamos anteriormente, es decir, el hecho de sobrepasar un límite máximo de residuos claramente es ilegal. También es indicativo de una práctica agrícola que no fue adecuada conforme se indica la recomendación de uso de la etiqueta del producto. Sin embargo, no necesariamente implica un nivel de riesgo para el consumidor.
Esto debe ser determinado mediante la evaluación de los residuos del riesgo, permitiendo así la determinación entonces de medidas que sean eficientes, organizadas y orientadas a soluciones específicas para mejorar los niveles de residuos cuando sea necesario. Bien, entonces, bueno, esperamos que estos conceptos y esta información que hemos compartido sea útil para todos. Como dice acá, todos deseamos tener alimentos seguros, ¿cierto? Consumir alimentos seguros, así es que es una misión de todos poder compartir esta información y estos conceptos para llegar a cumplir estos objetivos de inocuidad alimentaria. Así que por mi parte les agradezco por habernos escuchado y quedo atenta a las preguntas que puedan realizar para poder responderlas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Bueno, hemos recogido de nuestros espectadores y de las plataformas digitales las siguientes preguntas. Vamos por la primera vez. Tomando en cuenta las diferencias entre el LMR de la Unión Europea y el Códex, ¿cuál debería ser el camino que deben seguir los países agroexportadores como el Perú para evitar los rechazos de su producción? Perfecto, muchas gracias. Bueno, las recomendaciones de uso que van en la etiqueta tienen el objetivo de cumplir condiciones de uso locales y por lo tanto se van a regir de acuerdo a los límites máximos de residuos que se establezcan localmente. Para exportar, claramente el exportador tiene que mirar cuáles son los límites máximos de residuos en los países de destino. El tema está en que esos límites máximos de residuos pueden variar. Puede ser que un exportador vaya a enviar su carga alimenticia a China, a Europa, a Estados Unidos, a Taiwán, a Japón, ¿cierto? Entonces, a veces puede ocurrir que el límite máximo de residuos de destino sea diferente al límite máximo de residuos local. Cuando el límite máximo de residuos de destino es menor al límite máximo de residuo local, entonces es importante tomar medidas que permitan llegar al cumplimiento de ese LMR para exportar. Bien, para eso entonces es necesario realizar los estudios que permitan determinar cuál sería la recomendación de uso, que tiene que estar menos crítica que la etiqueta, para que podamos llegar a cumplir con los límites máximos a destino cuando el LMR en destino es menor al que establece el país exportador donde se está aplicando el producto. Hay una segunda pregunta, ¿me permite? Rodrigo pregunta, entonces, tomando en cuenta su experiencia, para los consumidores latinoamericanos, ¿es seguro el consumo de los alimentos pese a casos en los que se han evidenciado plaguicidas en niveles altos? Bueno, como les decía, el hecho de encontrar nivel de residuo mayor en los límites máximos de residuos no necesariamente indica un riesgo para el consumidor. Podemos considerar que en general las empresas colocan las recomendaciones de uso de los productos en las etiquetas, intentando alinear las recomendaciones de uso entre los países. ¿Por qué? Porque hoy en día, a pesar de que tenemos productos agrícolas que son de consumo local, igualmente la empresa desarrolla un paquete de seguridad para una recomendación de uso dada, específica, más crítica. Es decir, por ejemplo, si una empresa va a desarrollar una recomendación de uso para Estados Unidos, para Europa, o para Japón o para cualquier otro país, es el paquete toxicológico y es un paquete único generalmente que se utiliza para sustentar esos usos. Por lo tanto, lo que las empresas en la mayoría de los casos realizan es que consideran las recomendaciones de uso que estén armonizadas entre distintos países. Ahora bien, si por alguna razón
tenemos en América Latina, que puede ocurrir, de hecho a veces en algunos casos ocurre, tenemos una recomendación de uso que es mayor, llamémoslo así, que una recomendación de uso en el extranjero, entonces en ese caso se debe conducir un paquete de datos de residuos que permita conocer el nivel de residuos y realizar la evaluación de riesgo dietético. Ahora bien, es importante en los países, especialmente como por ejemplo países de América Latina, donde quizás no hay regulaciones quizás tan estrictas como en otros países, es importante entonces conocer los niveles de monitoreo y ver si es que hay que realizar algún ajuste y ver qué medidas se pueden tomar para poder mejorar la aplicación de los productos en el campo. Para eso, entonces, hay una serie de medidas que se toman, como entrenamientos, la misma asociación de industria, la industria realiza cursos de aplicación de productos siempre y estamos cuidando para promover el buen uso de los productos en el campo. Pero sin duda, la situación específica y puntual de cada país se va a poder verificar en la medida que se hagan estos monitoreos y se puedan tomar medidas correctivas si es que fuera necesario. Para finalizar, me dice, entonces, ¿cree usted que la mejor manera de sensibilizar a los consumidores puede ser informándoles sobre lo que pueden consumir y las cantidades para evitar miedos respecto al uso de los plaguicidas? Bueno, voy a responder un poco personalmente. La verdad es que informar sobre las cantidades creo que es algo que no es necesario, porque todas estas evaluaciones de riesgo, como mostré, suponen factores de seguridad en lo cual los consumidores pueden estar, incluso tendrían que consumir cantidades exageradas de alimento como para llegar a estos límites toxicológicos que mostraba. Entonces, en general, estas evaluaciones muestran que prácticamente una persona al final podría obtener un problema a la salud, no por el residuo que hay en el alimento, sino por un consumo exagerado, ¿no?, del alimento. Es decir, son tantos los factores de seguridad que se consideran en esta evaluación que claramente no podríamos dar una orientación de consumo porque tendríamos que indicar a las personas un nivel de consumo de alimento exagerado para cubrir este límite. Lo que quiero decir con esto finalmente es que los límites máximos de residuos que se establecen ya considerando los niveles de consumo que tiene la población y por lo tanto las personas pueden estar tranquilas que cuando hay un límite máximo de residuos, ese límite máximo de residuos ya contempla los niveles de consumo de la población. Las personas no necesitan consumir menos alimento para estar seguras en relación a los residuos de plaguicidas. Muy bien, ingeniera. Entonces, muchas gracias por su participación. Hemos acabado con la ronda de preguntas, hemos sacado las 3 preguntas las más destacadas. Ha sido muy interesante la charla. Gracias por su tiempo y por haber resuelto nuestras dudas. Entonces, muchas gracias a ustedes. A nuestros participantes, no se olviden que si quieren recibir mayor información de SENASA, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y en el canal de YouTube. Les agradecemos nuevamente su participación y muchas gracias a usted, ingeniera Paulina, por apoyarnos en esta oportunidad. Estoy a disposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes.